Somos la 30, Radio Nacional. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien. Ya estamos en este día miércoles 9 de agosto del año 2023, cuarto año de gobierno de esta coalición de gobierno que rompió con esa hegemonía o esa continuidad de 15 años del Frente Amplio y que veremos hacia el año que viene qué suerte depara este proceso electoral que se va a dar sobre la base de ciertos debates, ciertos puntos a debatir que considero se van haciendo previsibles, ¿no? Desde el tratamiento de la pandemia en aquellos primeros años, que quedará prácticamente al comienzo de un debate, se va a difuminar, ahí tendrá muchas razones de peso quienes representen al gobierno en esos debates. Por otra parte, se tocará el tema de la LUC, lo que la LUC provocó, los efectos positivos. Se tocará el tema también de la reforma jubilatoria. Parece que finalmente el Frente Amplio decide no ir a un plebiscito. Es evidente que el Frente Amplio, si es gobierno, utilizará precisamente toda la normativa de esta reforma previsional, como siempre hace, ¿no? Como siempre lo hace el Partido Comunista como el estratega político, si vos querés en términos de Maquiavelo, el príncipe, es decir, quien concentra el poder y quien concentra la capacidad de decisión en las estrategias del poder. Es evidentemente desde la izquierda nacional el Partido Comunista de Uruguay, el que articula, el que plantea todos los planes programáticos de gobierno, las estrategias, porque a su vez es el partido que tiene el mayor enlace posible de vínculos con el exterior, de vínculos con los otros partidos políticos de izquierda, pero a su vez es el partido que lidera la internacional, sea comunista o socialista, porque es en definitiva históricamente el partido vanguardia del modelo socialista que se pretende instalar en América Latina. Todo eso, aspectos vinculados a la economía, evidentemente será motivo del debate electoral, pero yo no voy a hablar ahora de este tema. Lo planteo así en líneas generales porque hay un debate electoral que se plantea en estas internas, se está planteando en estos tiempos en la República Hermana, en la República Argentina, en ese país que si se resfría, acá estornudamos, como dice el viejo dicho popular o proverbio. Lo que pasa en Argentina pasa en Uruguay, de algún modo es así. Los capitales argentinos son la mayoría de los capitales que invierten en el país. Los capitalistas argentinos o empresarios son los que invierten en nuestro país en infraestructura, en emprendimientos. Hoy por hoy hay empresarios argentinos que están instalados en Uruguay, inclusive el propietario de Mercado Libre, así también un gran industrial argentino de la industria automovilística que acaba de exportar 3.500 unidades de automóviles. Y así tantos emprendedores, también inmobiliarios, directamente inversores inmobiliarios, es decir, gente de una clase media, media alta, que aún queda en Argentina, que tiene propiedades en departamentos como el de Maldonado, Punta del Este concretamente, también en Colonia, San José, alguna cosa de pronto en Montevideo. Todo lo que pasa en Argentina evidentemente repercute mucho en Uruguay e inclusive el efecto contagio respecto a lo que políticamente se va dando, si bien somos países no directamente extrapolables, somos distintos en muchos aspectos y en aspectos yo te diría que sustanciales somos distintos, pero en aspectos estructurales y en aspectos vinculados a la idiosincrasia política somos bastante parecidos, dado que son políticas que se van desarrollando sobre el negocio de las prebendas que el Estado le da a determinados, entre comillas, empresarios,
Es esa interrelación de empresariado y clase política que se perpetúa en el poder, desarrollando una fenomenología política digna de estudio ya por allá, por la década del 80 inclusive. Tengo acá un interesante estudio sobre ese tema, y entre esos estudiosos estaba Joseph Schumpeter, por ejemplo, pero había otro estudioso muy interesante llamado Gian Enrico Rusconi, que habla de la política como del intercambio político, que habla de la actividad política como una actividad equiparable o equivalente a la actividad comercial, a la actividad mercantil. Y después te voy a dar lectura de un momento, de uno de sus capítulos, de un libro que se llama Sistemas Políticos. ¿Por qué te digo esto? Porque la actividad política en Argentina, en Uruguay, seguramente en otros países de Latinoamérica que no conozco tanto, se da esa actividad mercantil prácticamente equiparable al mercado de intercambios, o si vos querés llamarle equiparable a la economía capitalista, de algún modo, intercambio de bienes en política, ¿cuáles serían? Los bienes de autoridad, por ejemplo, los principios de autoridad o de gobierno que se van a intercambiar, se van a negociar entre empresarios y políticos. Eso pasa en Argentina. Los sindicatos que son prácticamente carterizados al Estado desde el modelo que instala Juan Domingo Perón, importando el modelo corporativista de Mussolini, palabra que en sus momentos resultaba negativa en las ciencias políticas hablar de corporativización o el corporativismo en la política estatal. Luego se naturalizó, gradualmente se fue naturalizando la terminología como una terminología técnica cuando se habla del corporativismo en la actividad política estatal. Y ese corporativismo precisamente habla de unidades complejas de intereses, partidos políticos y dentro de los partidos políticos subsectores o sectores dentro de los partidos políticos que están moviendo sus intereses, creando inevitablemente sectores o zonas de lobby, es decir, de influencia y de una influencia sectorial corporativa en pos de conquistar, bueno, determinados lugares, si vos querés, o estamentos del Estado que te indican un relativo poder. Por ejemplo, bancas de diputados y senadores para un movimiento político ya es más importante, diputados, senadores y de pronto algún lugarcito en las empresas del Estado, es decir, integrando los directorios de las empresas como codirectores de empresas públicas estatales. Todo eso pasa en Uruguay, pasa en Argentina. Claro, con otra magnitud, Argentina es un país mucho más grande, un país federal inclusive, y eso tiene su fenomenología muy particular en cada provincia incluso, sus gobernadores que se van enquistando y se hacen señores feudales. Por eso se habla muchísimo en Argentina de la necesidad del aparato político. El aparato político implica todo eso, toda esa capacidad de hilvanar ese tejido de influencias, de estructuras, inclusive político-militantes, de punteros políticos, de líderes carismáticos en distintas zonas del país y tener un nivel de influencia y representatividad de ese movimiento político para luego asumir la tarea política más nacional con con esa estructura de base que te va a permitir negociar en el Congreso argentino, por ejemplo, te va a permitir negociar con los gobernadores si llegás a la presidencia, por ejemplo, y si no llegás, también puedes hacer lobby y complicarle la vida a quien está ejerciendo la presidencia, como le pasó a Macri, con una minoría en el Congreso. Tema que yo no entiendo por qué no lo ha destacado la gente que participó del gobierno de Macri, cuando se habla de que Macri fue liviano, fue blando. No sé si fue blando o fue liviano. Macri no pudo gobernar con minorías parlamentarias, no se puede gobernar con una tercera parte. Solo una tercera parte del Congreso tenía Macri para gobernar. Creo yo que ese mamarracho electoral tendría que ser revisado en Argentina. ¿Cómo se puede llegar a un gobierno
tan solo con una tercera parte es porque el sistema electoral permite eso. Sería digno de ser revisado. No escucho en Argentina que se hable de ese tema. Eso quita gobernabilidad. Eso precisamente genera gobiernos defectuosos, pero por el imperio de las fuerzas políticas que están negociando en ese marco de mayorías y minorías en el cual de pronto un gobierno no puede lograr la legislación que pretende. De acuerdo a esto, yo escuché, emergió como un disparate altisonante, donde rebotaban ciertos caramelos en los espacios en donde faltan otros caramelos en ese tarro de arriba, en ese señor que yo en su momento ponderé y luego vi que se deshilachó, se desbarrancó y empezó a mostrar lo que es un populista de medios que plantea su mesianismo, me refiero a Milei, a Javier Milei, quien llegó a manifestar que él iba a gobernar por plebiscito o por referéndum. Nunca escuché un disparate tan grande. Es no entender de qué se trata un instrumento plebiscitario o un instrumento de refrendo, de referéndum, aplicables excepcionalmente y es para grandes temas nacionales, donde hay que movilizar a la población y solo se pueden aplicar una vez en un periodo de gobierno, y a su vez se requieren firmas, etcétera, un quórum popular para ir a ese mecanismo de democracia directa. Es imposible gobernar por plebiscito y por referéndum. En todo caso, tendría que haber dicho que gobernaría por decreto, estableciendo decretos de urgencia, qué sé yo. Habría que revisar lo que permite la Constitución, aunque ya cada vez se usa menos la Constitución en cada país. Se usa tramposamente, se adulteran ciertas disposiciones constitucionales ante la opinión pública que nada sabe de eso, y se come la pastilla todo el tiempo, porque con determinadas argucias verbales que suenan a muy técnicas, pero en verdad son pseudo-tecnicismos, bueno, siguen adelante gobernando como pasa acá, violando groseramente disposiciones constitucionales. En Argentina se habla de una interna de Juntos por el Cambio entre Rodríguez Larreta y Bullrich. Por otro lado, Milei, que no tiene interna, ya es candidato directamente. Y por otro lado, el oficialismo actual. Sergio Massa parece, es evidentemente el candidato a presidente, el actual ministro de Economía, designado así abruptamente, pero que en definitiva hoy por hoy, en los hechos, es el presidente argentino. Ya lo es. Es el ministro plenipotenciario que desarrolla acuerdos, que establece y formula las políticas económicas del país, que es lo que más importa en un país destrozado que tiene 22 millones de habitantes en la pobreza. Un país que promedia unos 47, se calculan 48 millones de habitantes, tiene 22 millones en la pobreza. Otros tantos que se pueden caer del hilo, colgados de un pincel, si fracasara algún plan económico asistencialista o de subsidios. Estaba mirando que la economía de subsidios en Argentina es realmente una industria que favorece a muchas empresas agarradas, carterizadas de ese modelo político del poder del Estado que se desarrolla en Argentina. Estaba mirando ayer en un canal prestigioso, en TN, como un periodista especializado en estos temas decía que ahora se da un nuevo subsidio a las empresas de transporte, las empresas del transporte público, pero ese subsidio es indiscriminado, se le otorga mucho dinero, sumas millonarias de dinero, que salen del Banco Central, ese Banco Central que está tan desfinanciado y que llevó a hacer un préstamo de blindaje, si vos querés, con el Fondo Monetario, pero que a su vez se comprometió Argentina a pagarle al Fondo Monetario con otros préstamos provenientes de los DEX, que son los derechos especiales de giros para préstamos, como lo hizo con Qatar. Ahora te voy a leer un poquito eso. Y hay una especie de calecita ahí, de bicicleta, de dinero que va y viene, planteando que está desfinanciada Argentina, que tiene muy poco en las reservas del Banco Central, que lo vaciaron al Banco Central. Lo vaciaron. Pero estos subsidios se financian con dinero que sale del Banco Central, que a su vez le está robando con altísimos encajes
al resto de los bancos de la actividad bancaria privada. Y en ese sentido, esos subsidios van directamente a esas empresas de transporte público. Parece que hay una especie de brote, digamos, de sarampión o de una especie de compulsión por subsidiar a las empresas del transporte, pero esa plata la utilizan en gran parte para inversiones. Esas empresas, esa plata la utilizan para invertir en otras actividades, en desarrollar emprendimientos empresariales de otros giros empresariales, o invertir ese dinero que reciben todo junto a través de un subsidio, de pronto en ciertos fideicomisos, fondos de inversión, etcétera. Es decir, esa plata se fuga hacia esas empresas y no se subsidia directamente a cada uno de los usuarios del transporte. Lo mismo pasa con los subsidios que directamente el Estado le brinda a las personas que están en situación de pobreza, donde hay punteros políticos que reciben el dinero y luego lo reparten a los beneficiarios, pero no hay una lista de beneficiarios, de gente que precise esos subsidios. No hay una lista. Lo mismo pasa con el gas, con la energía. Se subsidia a las empresas directamente, pero no a cada uno de los usuarios en un censo, digamos, que perfectamente se puede hacer, decía este periodista. Y todo eso se sigue financiando con el Banco Central. Hay un tema que no dicen los candidatos a la presidencia de Argentina. No escuché ni a Patricia Bullrich, ni a Javier Milei, menos a Rodríguez Larreta, no espero que lo diga. Y tampoco, por supuesto, Sergio Massa, que es quien está llevando adelante lo que no dicen, que son los acuerdos millonarios, multimillonarios en dólares, en infraestructura, en compromiso de soberanía de Argentina con China. Acaba de hacer un nuevo acuerdo, Sergio Massa, con China. Argentina y China estrechan sus relaciones, dice este comunicado. Está publicado tanto en Infobae, lo encontrás también en France 24. Está en la página oficial de Presidencia de Argentina, en el Ministerio de Finanzas. Argentina y China estrechan sus relaciones bilaterales con firma de plan de cooperación. El ministro de Economía, Sergio Massa, dice este informe, firmó un acuerdo de cooperación con China en Beijing el 2 de junio de este año, del 2023. China consolida, de este modo, su plan de acercamiento con América Latina. Lo que veníamos hablando y venimos desarrollando en el análisis que hacemos con el coronel Roberto Velasco. Es decir, el eje de influencia cada vez mayor que va desarrollando China en el mundo, fundamentalmente en África y en América Latina, bueno, tiene una gran puerta de entrada, que es prácticamente ingresar al Palacio de la Joya de la Corona, que es Argentina. Y el otro país, evidentemente, Brasil. Argentina y Brasil son, bueno, la joya preciada por China, por Rusia, para ingresar por la puerta grande a todo el continente sudamericano y así también, digamos que por propiedad transitiva, hacia el resto de América Latina. Es evidente que China consolida ese plan de acercamiento en estos acuerdos con Argentina y así con América Latina, a través del refuerzo de una de las principales economías de la región, a través del programa Belt and Road Initiative, conocido como, en español, la Franja y Ruta. ¿Les suena a ustedes la Ruta de la Seda? La reivindicación histórica de aquella Ruta de la Seda que China planteaba extender hacia toda la Europa continental, llegando a la península ibérica. Bueno, después se dieron cuenta que podía ser mucho más ambiciosa la Ruta de la Seda y seguir de largo y prácticamente hacer la Gran Colón y con sus actuales carabelas, bueno, ir hacia el nuevo continente. Y así entraron a América Latina, como así también al África. Los continentes que en otros siglos conquistaban las coronas imperiales europeas, las coronas imperiales del Reino de Holanda, del Reino de Portugal, el Reino de España, el de Aragón y Castilla, el reino, por supuesto, el Reino Unido, Francia, Alemania, Francia y Alemania, más particularmente con Holanda en el África, pero también con cierto eje de influencia en América Latina, algunas colonias francesas quedan,
como en el norte, donde queda todavía ya Quebec en Canadá. Pero todo ese mundo conquistado por el occidente, por Europa, bueno, está siendo conquistado ahora por China y con sus aliados, que son los perros falderos, Rusia e Irán. Ya Irán instalada fuertemente en Venezuela, con sus comandos Quds, con el Hezbollah, y trabajando fuertemente con los rusos en toda esa red de espionaje, en toda esa red de lavado de dinero, en la cual trabajan fuertemente porque necesitan que ese dinero provenga de la mega industria del narcotráfico, del tráfico ilegal de armas, de tráficos de influencias comerciales y del lavado de dinero para instalar esos modelos populistas de raigambre socialista y con un cuño doctrinario marxista hacia las bases sociales. Hacia las bases sociales. Las bases sociales van a ser convencidas de vivir en un modelo socialista de cuño marxista y de un cuño además de marxismo cultural, de un marxismo gramsciano hacia las bases sociales. Pero en la estructura del poder, en la tejumbre de la estructura del poder, se da el más puro mercantilismo de tráfico de influencias, de negociaciones permanentes, para tener a las bases adormecidas en esa doctrina, pero que en la política real, en la realpolitik, en la política profesional, esa doctrina, sea marxista o sea el aparentemente antagónico liberalismo, están vaciadas de contenido ya. Está todo vaciado de contenido. Vamos a seguir con este tema. Hacemos una pausa por acá, si te parece, Ramón. Vamos precisamente a cumplir con la agenda comercial y seguimos con este tema que me parece que es muy importante porque el día domingo, este próximo domingo, se dan las internas que le llaman las PASO en Argentina y ahí sabremos cuáles son los pingos que van a correr la carrera presidencial en este marco, en este contexto que no le explica ni a la población argentina ni a la población de América Latina, ninguno de los candidatos que pretenden hacer algo distinto, al menos en el caso de Patricia Bullrich y de Javier Milei, cómo se supone que Larreta, aunque es más negociador dentro de este esquema de partidocracia, evidentemente nadie dice nada respecto a este tema que vamos a seguir analizando. Quédate ahí. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.org